Hola a todos, estamos acá con María Jaksic. Ya la conocen, ya hablamos con ella, editora de la editorial chilena Banda Propia, una hermosa editorial, y con Laura Latanzi, que me anoté, doctora en filosofía, licenciada en sociología, y un montón de cosas más que no vamos a ponerla acá. Me da vergüenza hablar delante tuyo, Laura. ¿Por qué no? Ah, son papeles. Uno tiene que presentar para seguir trabajando nomás. Está bien. El papel todo lo resiste, dicen. Bueno, estamos acá para hablar un poco de Alice Guy, a propósito de este libro que editó Banda Propia. Laura, ¿quién es Alice Guy? Bien, qué buena pregunta para empezar. Así que, bueno, qué buena pregunta, Mario. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco ambos. Y bueno, Alice Guy es un personaje fundamental, podríamos decir, no solamente para la historia del cine, sino también para la historia del arte, la historia de las mujeres, y bueno, y la historia del campo cultural en general. Ella es una de las primeras cineastas mujeres y es la primera director, podríamos decir, o sea, no solamente necesariamente directora mujer, que hace una película, un largometraje de ficción, ¿no? Es una cineasta, bueno, como ahí se pueden ver en sus memorias, que sus memorias son de 1873 a 1964, así que es una de las primeras directoras de cine, así que una de las primeras directoras de cine, y efectivamente estamos hablando de cine silente. Bueno, esta directora tiene varias películas, también varias, entre, bueno, algunos largometrajes cortitos, y es un personaje fundamental dentro de la historia del cine, pero que efectivamente hace algunos años o hace poquito tiempo que se la ha reconocido como tal o se la ha inscrito dentro de la historia del cine. Porque en general cuando se escribió la historia del cine ha estado bastante invisibilizada porque incluso muchas de sus películas son películas que se les adjudicaba a otras personas. A su marido, por ejemplo, que también estaba, como van a ver bien después en el libro, su marido que también estaba dentro del campo del cine, hay que ver un ratito. Y también, o quizás algún asistente de dirección o demás. Entonces, bueno, en los últimos años se ha hecho felizmente un rescate de su figura, también se han rescatado varias de las películas, y un rescate de su figura fundamental, y bueno, en este mundo de habla hispana, es la edición de este libro de memorias de Alice Guy. Además, bueno, ahí después podemos hablar más del libro, pero el libro comenta un poco su vida, así que también hablar de su vida es hablar del libro y de lo que ella cuenta ahí. Y además ella lo cuenta con un tono muy de trabajadora del cine, ¿no? Y muy como genuino, muy natural, ¿no? Entonces también eso es importante y también es importante en ese momento en el que ella escribe y en ese momento en el que ella se desenvuelve como una trabajadora del cine, como para ella el cine tenía que ver como con una cuestión de ensayo y error continuo, con una cuestión de algo que estaba naciendo y donde ella está ensayando distintos trucos, ¿no? Bueno, el cine tiene algo de ilusión también, trucos que efectivamente después han quedado como operaciones cinematográficas como tal, ¿no? Entonces ella es también una gran directora que viene a imponer un modo de trabajar en el cine y un modo de trabajar con el cine que después se va a replicar en muchas de los otros modos de producción del cine, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, además, está en la época en donde todo se está creando. Ella trabaja para los Gaumont, ella primero es secretaria de los Gaumont y después empieza a hacer películas también por una iniciativa de ella, empieza a ensayar sus primeras películas y bueno, y termina haciendo sus películas con los Gaumont y después la envían a Estados Unidos y allí también hace películas y hasta funda un estudio. O sea, es como inmenso el trabajo que ella hace y también por eso llama la atención cómo se la ha invisibilizado, porque la verdad que el trabajo que ella hace es realmente monumental e increíble. En el sentido de lo importante que es, ¿no? Para ese momento tan histórico que es cuando aparece el cine. Claro, igual en términos de historiografía, además, es importante este rescate de este personaje femenino, porque incluso la historia del cine silente es una historia que tiene muchos vacíos, ¿no? Porque es un lugar difícil en el que investigar, porque muchas películas se perdieron, porque no hay mucha información, y bueno, y en este caso, además,
a ese ya vacío que hay o esas dificultades que hay en investigar y reconstruir un poco la historia del cine, se suma también esta condición de ella de ser mujer y que efectivamente eso hace que se la haya invisibilizado en otro tiempo aún más. Bueno, por eso festejamos la aparición de estas memorias. Eso que estoy comentando como varias cuestiones como en general, y Perfecto. incentivar a hablar del libro y de eso, pero bueno, también para darle importancia a ella como personaje. Ella, bueno, como les comentaba, hizo varias películas en Francia, después en Estados Unidos, y fundó un estudio con todo como un método de trabajo, ¿no? De cómo se debería funcionar un estudio cinematográfico. Y después de a poco, también entre algunos problemas, en algunos asuntos como económicos y algunos otros asuntos de cómo fueron metiéndose otras personas en este quehacer del cine, ella termina como alejándose un poco más de eso. Y también termina alejándose, yo creo, por una cuestión de que es justo que es el momento en el que el cine empieza a volverse industria, ¿no? Digo por problemas económicos, pero porque la cuestión empieza a ser algo, como que empieza a aparecer como industria, ¿no? Entonces esta cuestión como entre más artesanal, más familiar, más cariñosa, también entra un poco en crisis cuando empiezan a aparecer también los grandes estudios, ¿no? Y después, bueno, aparecerán además los grandes directores. Entonces también es curioso, ¿no? Como también saber de su vida, leer de su vida y conocer su vida es un poco entender esos primeros años también del cine, ¿no? Y particularmente la situación de las mujeres allí, ¿no? Es curioso también eso, ¿no? De cómo ella finalmente se tiene que restar, desaparecer cuando el cine se hace industria y pierde un poco también de esa ilusión. Aunque bueno, el cine por suerte creo que nunca la perdió y bueno, eso, puedo mencionar un poco en términos generales. Ella fue, soy medio burro para estas cosas, ¿no? Pero ella fue de las, no sé si la primera o las primeras que empezaron a contar historias en el cine. Sí, sí, digamos, la primera que hace como una película de ficción, ¿no? Como tal. Porque en un principio eran documentales, era documentar lo que pasaba en la calle. Sí, o sea, en un principio uno, y no sé, los Lumière, lo que hacían, ella incluso cuenta también en las memorias cuando va a las primeras proyecciones de Lumière, lo que hacían los Lumière se suponía que hoy se lo asocia un poco al documental, ¿no? Que era como poner la cámara fija frente a la fábrica, ¿no? O a la estación de tren o a la familia con el bebé, ¿no? Que son como estos cortos de los Lumière. Entonces la cámara fija registrando un poco la vida cotidiana, o bueno, cierta vida cotidiana, ¿no? Me hace acordar a sucesos argentinos que pasaban en las Eso. películas. Algo así, algo así. Y, Y claro, y ella es una de las primeras que hace también como un largo, ¿no? Dentro de la historia del cine, además siempre se habla como de los Lumière y Méliès, ¿no? Como los Lumière son los que hacen como este cine de registro y Méliès es como el mago del cine. Bueno, pero de ahí es la primera que hace una película de ficción. ¿Y por qué sería importante para nosotros revisitar todo este tipo de cines de los comienzos? Te saco un poco de Alex Guy, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, para mí, quizás un poco también lo que mencionaba antes, para mí es como muy lindo ir a estos comienzos del cine porque es como descubrir cuestiones que aún están hoy en el cine y que a veces como olvidamos, ¿no? Como que ahí es en los inicios del cine cuando uno ve cómo el cine tiene estas como dualidades. No me gusta pensar de que hay dos polos, creo que siempre hay una tensión un poco entre ambos, pero se pueden ver esas como tensiones interesantes, ¿no? Como entre, por ejemplo, esto que hablábamos, ¿no? Como del documental y la ficción, ¿no? Que nace ahí. También podríamos pensar que es un momento donde el cine además nace como industria y como vanguardia a la vez, ¿no? Aquí también el cine es como industria y artesanía, ¿no? El cine nace como una suerte de invento científico, pero también nace en las ferias. Entonces tiene como esa doble condición, ¿no? Incluso esta última. El cine surge un poco pensando en la cronofotografía y todo eso que son como una suerte de bisabuelos del cine o abuelos del cine, surge por una necesidad científica, ¿no? De cómo podemos registrar
no sé, el galope del caballo, ¿no? Entonces surge como una necesidad científica de registrar las imágenes en movimiento, ¿no? Y después, bueno, los Lumière también, hay como ensayos científicos, ¿no? Surge como por esta cuestión más científica, si se quiere. Pero también el cine surge un poco en la feria, ¿no? Donde existe la ilusión, donde existe también esos otros abuelos del cine, el zotropo, ¿no? Estas como imágenes en movimiento que eran para la feria y que tienen esa cuestión como de la magia y de la artesanía. Entonces, de alguna manera, creo que también esto está presente, ¿no? En estos inicios del cine y en lo que aparece en Alice Guy, pero que en Alice Guy aparece de manera como muy como genuina también, ¿no? Como que a ella le interesa experimentar con esto, que ve que es una suerte de invento científico, pero también lo trabaja muy como de manera como artesanal, ¿no? Esta cuestión como de ensayo horror continuo, y además es porque el cine se está creando, ¿no? Entonces todavía había un montón de cosas que no existían y generaba un poco esa fascinación. Hoy nosotros quizás estamos como súper adormecidos, ¿no? Cuando vamos al cine, no siempre, ¿no? Pero en general uno más o menos sabe cuál es la imagen que le sigue a la otra, qué es lo que va a pasar, más o menos en términos generales, ¿no? En cambio, aquí todavía, digo, por el mismo dispositivo del montaje que tiene una regla que más o menos se sigue repitiendo hasta el día de hoy, pero en ese momento se estaba como todo haciendo, ¿no? Y es bonito verlo. Además de que es muy divertido, si uno ve también los cortos de Alice Guy, son muy divertidos, uno los ve hoy y se ríe, no puede creer también que en esa época también se estaban haciendo estas cuestiones que son como muy como irónicas, ¿no? Juguetonas. A mí me pasa con las películas de los hermanos Marx, que Mm, uno ve los chistes que hacían, después se repitieron 300 mm, veces. sí. Ahí quiero robarte, y ahora vamos al libro, pero quiero robarte una frase que vos dijiste, vamos al cine. Mm. ¿Vamos al cine? Porque creo que cambió muchísimo el consumo. Primero lo íbamos a la pantalla, después lo veíamos en la tele, Mm, hoy mi hijo lo ve en la tablet. sí. ¿Cómo es este cambio en el consumo del cine? ¿Qué pensás que va a pasar? Sí, bueno, yo también a veces veo mucho cine en el computador, en donde sea. Incluso, claro, como vivimos en una época como súper apresurada, a veces uno hasta como que le cuesta como hacerse en la agenda con tanta cosa que, o no sé qué, ir, desplazarse hacia el cine, cumplir con una función que tiene una hora. Y además de porque muchas de las pelis que nos interesan no están necesariamente a la vuelta de la casa y con funciones todos los días. Entonces, pero sí, bueno, efectivamente uno dice, vamos al cine, y no, y en general el cine también viene, o sea, no, nada, no quiso decir cine bien nosotros, pero lo consumimos de otra manera. Y eso cambia la experiencia cinematográfica, o sea, cambia Claro. la experiencia del arte en general, ¿no? Y cambia la experiencia cinematográfica. Ahora, no quiero, uno podría pensar de que puede ser un poco negativo, o sea, peor, pero tampoco creo eso. Creo que cambia la experiencia cinematográfica y tenemos que pensar un poco en los modos en los que cambia. Un poco se rompe con esa cuestión de, además es lindo el cine en el sentido de estar en común, ¿no? Con muchos invisibles en una sala de cine oscura viendo una película, eso es una cuestión curiosa, es una experiencia curiosa y tiene algo, no sé si podría decir de aurático, pero tiene algo como de bonito, de comunión, de juntarse con otros invisibles que uno quizás ni siquiera conoce, ni siquiera ve, quizás por las mismas salas. Pero hay algo, claro, también bonito allí y en la misma experiencia cinematográfica de estar frente a la pantalla. Ay, sí, lo tomaba un poco también por otro lado. Yo, un poco la excusa mía para ir al cine cuando era, eh, que era 20 años, era ahí, los efectos especiales, ver 3D, y lo importante capaz que no pasaba por la historia, sino por los efectos o la experiencia visual. Quizás esto de para verlo en tablet no hace falta tanta parafernalia y vuelve a ponerse en primer plano en la historia. Por eso lo relacionaba con el GI, no sé, que es una burrada. Sí, sí, o sea, que también, no sé, hay gente que le interesará o quizás como que trabaja más como ciertas estéticas al cine y dice, bueno, no, pero se pierde la fotografía, ¿no? Como te dicen, no, hay ciertas películas que esa película anda a verla al cine, ¿no? Incluso esas que tienen algún tipo de fotografía en particular, y uno dice, no, la veo en casa, no importa, sí. Pero como algunos dicen, claro, no, es mejor ciertas películas ir a verlas al cine. Pero ahí depende, a mí me pasa, y quizás es un poco los síntomas de los tiempos, que
quiero ir a ver películas, las películas, esas películas como largas que duran 3 horas, donde no pasa nada. No, yo no puedo. Prefiero ir a verla al cine, porque si la veo en mi casa, me voy a poner inquieta, me voy a parar, como que en el cine, además, realmente hago una inversión necesaria. Pero eso ya es un poco quizás como, no sé, como personal. Pero también hay otras experiencias. Por ejemplo, hay un teórico del cine que también dice, habla como del salir del cine, ¿no? Que es como las experiencias que se arman cuando el cine sale de la sala de cine, pero no necesariamente ir para la multipantalla, sino como para o estar en los museos, o estar en la calle, o cuando salimos del cine y hablamos de la película, ¿no? Que ahí, no sé, nos vamos a tomar algo y conversar de la película. Esas cuestiones también son como bonitas, como vinculadas a esas externalidades de ir al cine. Pero ahí trasciende lo individual, como la lectura. Una cosa es, nosotros tenemos un club de libros. Una cosa es la lectura solitaria y otra cosa compartir la lectura. Pero eso ya tiene que ver más con lo social y no sé si tiene que ver tanto con el arte, sino es algo que dispara el arte. Yo creo que el arte solitario se disfruta solo. Después, si lo querés compartir, lo querés compartir. María, antes que te duermas. Hola, hola. Hola. ¿Por qué te decidiste editar a Alice y sus memorias? Uy, bueno, lo primero es que tengo un gusto estar de nuevo conversando contigo, Martín, y también un gusto estar con Laura y escucharte, Laura, tu manera de contar la biografía de Alice Guy y por qué su importancia y por qué pensarla hoy desde la actualidad, ¿cierto? Como eso de volver a los orígenes del cine y en esa contemporaneidad que todavía se puede ver en Alice Guy. Creo que hay mucho de lo que nos convocó a nosotras a incorporar a Alice Guy dentro de esta colección, que es la colección Perdita, que tenemos en banda propia, en donde nos interesa mirar el pasado, pero desde claves contemporáneas, ¿cierto? La escritura de mujeres, de intelectuales, de creadoras, ¿cierto? En el caso de Alice Guy nos pone en un lugar intermedio, ¿cierto? Porque lo que tenemos de ella en nuestra colección es un libro, ¿cierto? Sus memorias que permanecieron inéditas y fueron hasta que ella se murió, ¿cierto? En el año 68 y fueron publicadas póstumamente en el año 76, ¿cierto? Bastante después de que ella muere, y donde su actividad principal no fue la escritura, ¿cierto? Sino fue su actividad principal creativa, fue hacer cine, contar historias a través del cine y participar activamente de ese arte y de la innovación técnica que estaba desarrollándose en los años en los que ella estuvo realizando sus películas. Entonces, la decisión, bueno, se cruza por muchos lados, ¿cierto? Lo primero que puedo decir como desde la editorial, evidentemente, este era un texto que, en primer lugar, no ha tenido hasta el día de hoy la difusión ni en francés, ¿cierto? Ni en inglés, que debiera tener. No solo el libro, sino el cine de Alice Guy, ¿cierto? Y de ahí me tomo de lo que comentaba Laura, ¿cierto? Que es muy importante recordarlo. Alice Guy es una figura de importancia, produjo mucho, pero no quedó escrita en la historia, y al parecer nos ofrece muchos elementos para comprender la historia del cine, ya no de manera dicotómica, ¿cierto? Que Laura lo comentaba ahí como entre la línea documental o de la magia de Méliès, ¿cierto? Sino otra cosa. Y en eso hay una dimensión que es súper interesante, que es también, tomando a Alice Guy, tomar una experiencia, un caso, una obra que nos obliga a repensar una historia a largo plazo, ¿cierto? Y en ese sentido fue un texto que de todas maneras nos interesaba para la colección Perdita, porque además de el ejercicio de traducción, ¿cierto? Que es una traducción que la realizó Pablo Fante, y que fue prologada por Tiziana Paniza, que es una cineasta chilena muy, muy interesante. Le recomiendo a quienes van a ver esta conversación que puedan buscar el cine de Tiziana Paniza, que
lo recomendamos muchísimo, ¿cierto, Laura? Y bueno, el libro en su conjunto nos obligaba a hacer un armado, ¿cierto?, que pudiera mostrar múltiples capas de esta vida y esta obra que creemos que todavía es completamente necesario ponerla en circulación y hacerla visible. Hay otra cosa que es interesante sobre eso. La posibilidad de difundir la obra de Alice Guy no solamente pasa por el libro, ¿cierto? Sino también es muy importante que se pueda mostrar su cine, ¿cierto? Y eso es un desafío para todos los espacios en donde este libro circula. El año pasado, recién en Francia se republicaron las memorias de Alice Guy, ¿cierto? Hay una edición del año pasado recién en Gallimard, y llama mucho la atención que también el ejercicio dentro de su mismo espacio, ¿cierto?, cultural, tenga que ver con la recuperación. Es decir, lo que está pasando con la obra de Alice Guy, o lo que nos pasa a muchos que nos hemos encontrado con la obra de Alice Guy y la hemos podido conocer, es que la necesidad de tener que mostrarla y acompañar, ¿cierto?, la difusión de su obra, sigue siendo como un esfuerzo todavía completamente vigente y necesario. ¿Habías visto algo de Alice Guy antes de que te llegara la posibilidad de editar el libro? No. Sabía de su existencia. El Hada de los Repollos, como primera película de ficción, ¿cierto?, que cada tanto aparecen artículos sobre esa película en particular, que era lo conocido, pero no conocía de fondo el cine de Alice Guy. Fue todo un descubrimiento a partir de la publicación del libro. Y también el conocimiento de la historia editorial del libro, ¿cierto? Contanos un poco. De la historia editorial del libro. Sí. Bueno, lo primero es lo que comentaba antes, que no es un dato menor, ¿cierto?, que estas memorias hayan sido publicadas de manera póstuma, porque la historia de la escritura del libro, y eso aparece en las memorias, es bastante trágica o triste, porque Alice Guy escribe estas memorias cuando ya es bastante mayor, en un ejercicio y un esfuerzo de dejar por escrito todo lo que ella hizo, después de muchos años que ella estaba fuera de la industria. Fue en el fondo una escritura como por la historia, pero también por su historia, ¿cierto? Una necesidad de poder dejar ese registro. Intentó publicar estas memorias en distintas ocasiones, pero nadie se las quiso publicar, y su hija, Roberta Blaché, fue la que quedó con los materiales y también con toda la disposición para buscar después, posteriormente, posibles editoriales que se quisieran interesar. Y desde ahí existió la conexión con algunos investigadores en Estados Unidos, ¿cierto?, que estaban trabajando la obra de las pioneras del cine, en particular Anthony Slide, que tomó el manuscrito de las memorias y gestionó de cierta manera su publicación en Francia en la editorial Donnell en el año 76. Y en ese marco se realizaron también algunas exhibiciones, ¿cierto?, de recuperación del cine de Alice Guy. También hay una película que podría ser como el primer documental sobre Alice Guy, del 75, que es una lectura feminista de la historia del cine a partir de Alice Guy, y una serie de manifestaciones que se desarrollaron en ese momento, pero que nuevamente no quedaron inscritas en la gran historia. Posteriormente en Estados Unidos se traducen estas memorias en el año 86, la traduce también Anthony Slide con Roberta Blaché y la hija, ¿cierto? Y en esa nueva edición incorporan algunas otras cosas, y después en el 94 se vuelven a publicar en Estados Unidos, y existe una edición en Francia, reedición de Donnell en los 2000, ¿cierto? Creo que es 2015, pero una edición, podríamos decir, casera, con poca circulación, no tuvo distribución, de hecho,
Y desde ahí hasta ahora, el año pasado, no la había publicado de nuevo una editorial grande. Entonces, lo que hay en este texto, en el fondo, es un texto que quedó a la deriva, por supuesto, citado y referenciado en los espacios de investigación del cine de este periodo, pero sin una visibilidad pública, ¿cierto? Un reconocimiento público como el que merece, porque estamos hablando efectivamente de poner la obra de una mujer, ¿cierto? De una realizadora en la primera etapa de la realización del cine de ficción, pero también a la cabeza de los grandes desafíos de la industria del cine naciente, ¿cierto? La dirección del estudio cinematográfico, ¿cierto? Solax en Estados Unidos, también la innovación técnica, ¿cierto? La producción de fonoescenas, que es la articulación entre el sonido y la imagen, y otra serie de cosas, ¿cierto? Que Laura también las puede comentar después, pero que tiene que ver como con los grandes hallazgos de Alice Guy, ¿cierto? El primer plano, por ejemplo, o ciertas grabaciones que parecieran ser videoclips contemporáneos, que están también en su producción, y etcétera, etcétera, una serie de cuestiones, bueno, las grandes producciones, ¿cierto? Largometrajes, y otras cosas. ¿Llegó a hacer largometraje? No, son todos cortos. Sí, llegó a hacer largometrajes en el periodo en que estuvo trabajando en Estados Unidos. Sus películas de Estados Unidos son... No sabía, pensé que eran todos cortos. No, y por ejemplo, La vida de Cristo, como una película más que hace como con 300 extras. 300, claro. Ah, mirá. Sí, es una mega producción, ¿cierto? Se dice también que es la primera que realizó una mega producción, ¿cierto? Entonces hay una serie de hitos sobre el desarrollo de la industria del cine y esos primeros años de carrera técnica, ¿cierto? Que están muy, que aparecen en la historia de Alice Guy, pero también desde el punto de vista de cómo se fue desarrollando su obra, adquieren para la historia otras capas, ¿cierto? Otras claves de lectura, ¿cierto? Cómo entender lo narrativo, cómo entender el humor, cómo entender la innovación técnica. En fin, y eso desde el punto de vista de la editorial nos interesa, ¿cierto? Que es pensar como cosas que ocurrieron en el pasado y que son importantes hoy día, pero desde un punto de vista enriquecedor y también un punto de vista que nos pone un ojo, ¿cierto?, feminista sobre la historia. O sea, no estamos fuera de eso en la estructura de la colección, ¿cierto? Mirar los documentos desde otro lugar nos permite reconstruir una historia más larga desde esa perspectiva, ¿cierto? Y mostrando todas sus complejidades. Ahora me quedé con duda de saber más sobre esto del primer plano, pero antes de ir a vos, Laura, sí, no me interesa mucho el cine, ¿sí? Y igual lo quiero leer el libro. ¿Qué me puede dejar la historia de Alice? Una buena pregunta. ¿Eso para mí? ¿Yo le respondo? Obvio, sí, la que quiera, pero vos sos la editora. Sí, si querés pasar la pelota a Laura. No, claro, yo no puedo responder, pero no sabía si Laura también puede tener una respuesta para eso. Las dos se la tienen. Pues, como lectora del libro y como muy buena lectora, ¿cierto? Curiosamente, bueno, no sé si curiosamente, pero el libro de Alice Guy es uno de los libros que en general lo recomiendo sin pensar en un tipo de lectora o lector definido. ¿Por qué? Porque es un libro tan rico y tan amplio que no solamente habla de los inicios de la historia del cine, sino también te permite pensar o imaginar todo lo que es la creación de un arte en sus primeros años, y un arte que todos lo conocemos y está habitándonos constantemente, ¿cierto? El cine es el espacio de, bueno, no lo sé ahora, ¿cierto? Pero es uno de los espacios de participación o consumo cultural más importante, o lo ha sido, ¿cierto? En otros momentos, como la música, pero de la historia o de los orígenes de ese cine y también de todas las dificultades, ¿cierto? Porque se cree
en general, que uno va a ver una película y casi la película sale sola, llega en su cinta, o ahora no sé cómo llegan en formato de, cómo llegan ahora las películas a los cines, son archivos nomás, ¿cierto? Digitales. Claro, claro. En fin, como si por arte de magia pudiera aparecer eso en la pantalla, pero todo lo que hay detrás, todo ese trabajo, ¿cierto? Toda la trastienda y sobre todo lo que significaba hacer cine en un contexto en donde no habían las condiciones que existen hoy para hacer cine, están contadas en este libro. Y eso es muy interesante, ¿cierto? Porque lo que se ve es toda la experiencia y todo el trabajo detrás de esas megas producciones y las condiciones que hoy podemos tener para pensar el desarrollo de esas películas. Eso por un lado. Por otro lado, las memorias de Alice Guy son entretenidísimas. Si bien su actividad principal no era la literatura, son unas memorias que tienen un estilo literario indudable, humor, ¿cierto? Muchísimo humor, y muchísima también estrategia de montaje. Pareciera que también estuviera haciendo una suerte de película de ella misma a través de este texto. Y además es un texto que tiene algunos pasajes que son bastante curiosos, ¿cierto?, para pensar la historia del cine. Y uno de ellos es que desde Chile nos interesa mucho más porque nos toca de cerca, es que Alice Guy vivió en su infancia en Chile. Ella era hija de uno de los primeros libreros de Santiago y de Valparaíso. Y lo que también su historia, ¿cierto? Su historia biográfica nos permite ver es que las conexiones en ciertos periodos entre las trayectorias de surgimiento de ciertas escrituras o ciertas obras también están atravesadas por estos cruces transatlánticos, por las migraciones, ¿cierto? Y intercambios que forjaron momentos culturales muy importantes. Y el momento específico en que Alice Guy está en Chile, efectivamente es un momento en donde la presencia francesa, inglesa y bueno, también muchísimas otras, fueron parte de la vida del puerto de Valparaíso, ¿cierto? Así como ustedes en Argentina tienen su Río de la Plata con una historia y una vida migratoria muy fuerte, en el caso de Chile también Valparaíso cumple ese lugar. Y en tercer lugar, y esto es lo último que digo sobre el libro, es que es un libro que además tiene muchas imágenes, permite también ver parte de la vasta filmografía de Alice Guy, también tiene algunos documentos, etcétera. Entonces, para quienes les interesa conocer ciertos datos de la historia, ¿cierto? Es un libro que los puede captar también mucho. La edición es hermosa, es hermosa. Ahí están un poco las imágenes que vos decías. Había una imagen, a ver si la encuentro, acá. Esta es de la Dama del Repollo, ¿no? Sí. Sí. Y aparte también tiene, creo, si no me equivoco, y ahora voy a quedar mal, sí, estaba, al final, la línea de tiempo que ponen en todos sus libros. Ah, claro, sí. Ese es Y además son líneas de tiempo a veces no tradicionales. Eso le digo a las lectoras y lectores del ebooks que se fijen bien en la línea de tiempo porque a veces hay datos que podrían considerarse no oficiales. Ok, es lo más interesante. Están pensadas esas líneas de tiempo, no son líneas de tiempo de Wikipedia. Ahí van a encontrar contenidos que a veces no están en el libro y que son complementarios para entender esas. Está buenísimo, está buenísimo. Después podemos dejar algún link abajo en comentarios para si quieren ver algún corte. Después lo hacemos eso. ¿Y vos, Laura, qué te dejó el libro? ¿Qué querías decir? Bueno, no, quería comentar un poco también lo que decía María, pero en realidad creo que ella lo dijo muy bien, digamos, todos estos como atributos, si se me permite estas palabras, o por qué leer, digamos, este libro de memorias que claro, además también, no sé si es parte como del estilo literario y demás, pero ella describe como todo lo que le va pasando de una manera, otra vez, como
genuina, natural, como fascinada, como una mirada muy curiosa, ¿no? Y además cuenta mucho sobre sus viajes, tanto cuando ella hace la infancia, va al paraíso, después en Europa y después cuando va a Estados Unidos, y sobre todo cuando va a Estados Unidos, que se encuentra con este mundo tan diverso, tan distinto, y ahí aparece como la mirada que ella tiene como de las cosas, ¿no? Hay un momento en que hacen como un viaje en tren y las personas que suben, que bajan, y cómo ella observa todo eso, y que también es un momento, bueno, principio de siglo, allí en Estados Unidos, también el momento después, cómo ella va mirando cómo se va armando esta industria del cine. Entonces esa mirada que ella tiene, que transmite en las memorias, también es muy, muy interesante, muy bonita, bien escrita y que uno lee también de manera muy, muy, muy natural. Pero bueno, esa mirada curiosa, que también era la misma curiosidad que ella sentía por esta máquina, este dispositivo de hacer cine, y esas imágenes que ella podía construir, también está un poco presente en estas memorias. Y con ese tono también, que es un tono muy, como sin ser la gran protagonista, ¿no? Y eso también es importante, porque cuando hablamos como de visibilizar a las mujeres en la historia del arte, también es en cómo escribimos historia, ¿no? Y yo creo que desde los feminismos también abogamos por una historia que no se escriba siempre tan desde ese genio maestro, y de alguna manera en el libro también está eso, ¿no? Si bien son libros de memoria, de una primera persona y demás, hay una mirada sobre las cosas donde hay cierto afecto, cierta cuestión como más genuina, nunca como necesariamente ella como siendo la gran protagonista, ¿no? Sino más bien como una suerte de observadora y de trabajadora del cine, ¿no? Y eso también es bonito, es el lugar en que desde el que ella escribe, ¿no? Que es un lugar como una suerte de trabajadora, de artesana, de curiosa, ¿no? Y eso también me parece, me gustó. ¿Y qué es esto lo que nombraba María del primer plano? Bueno, en realidad, claro, en esa época del cine hay como muchas primeras como grandes invenciones, ¿no? Y se van como atribuyendo a distintas películas. Y hay distintos modos de pensar el primer plano. Hay como ciertos acercamientos de la cámara que existen en su cine que no se habían hecho antes, ¿no? Después, bueno, habrá como distintas personas que pueden categorizar o no como primer plano, pero hay ciertos acercamientos y trucos con la imagen. Hay sobreimpresiones también, bueno, que antes no existían y que aún así ella va ensayando y van apareciendo un poco en sus películas, ¿no? Te saco de acá y te voy a pedir que nos recomiendes algo para ver. Aprovecho y mando el chivo. Nosotros tenemos un convenio con Movie y todos los suscriptores del club tienen 30 días gratis para ver películas. Yo estoy enamorado de After Sun. Esa película y Alcaraz me fascinan esas dos. Pero no sé, ¿qué nos podés recomendar para que veamos en plataformas? ¿Me dijiste Alcaraz y cuál era la otra? After Sun. Ah, sí, buenas recomendaciones. Me gusta After Sun, tiene eso que me gusta mucho de los libros, lo que no se dice, lo que no se ve. Sí. Es excelente. Ese y Me mató, de la misma directora, el corto que está en Movie. Ah, no lo vi, lo voy a ver. Yo tengo Movie. Lo cuento, pero lo que es padre te mata. Duran 5 minutos y quedé. No quiero contarlo porque es como spoilear de qué es. ¿Viste? Entonces, pero va más o menos lo mismo que la película. Lo voy a ver entonces. Ah, pero que haga una recomendación de Movie. Sí, obvio, tenemos una crítica de cine, alguien que habla de cine, por lo menos recomiendan algo. No, de Movie, no, de cualquier lado. También Ted Lasso. Ted Lasso, vamos. La vemos con mi hijo de 15 y amamos Ted Lasso. Sí, es buena. Es buena la serie, es divertida. Sí. Yo estoy viendo ahora, pero no sé si la recomiendo, pero ahora estoy viendo Atlanta. Esa serie está interesante. No la conozco. ¿Está en Netflix? Está en Netflix, sí. Pero en Movie, bueno, acá ya nombraste After Sun. No, pero no en Movie, en cualquier plataforma. Pero me acuerdo ahora, no me acuerdo, pero es verdad que se había estrenado allí, pero ahora se me ocurren como dos pelis que en realidad son del año pasado, pero todavía las tengo resonando. Pero ay, que soy tan mala para los nombres. Esta película georgiana, de Georgia, del país del sur. Yo te digo, tuve que buscarlo en los nombres. Estaba buscando en el teléfono porque no me acordaba también.
Sí, que incluso yo la reseñé, pero no me acuerdo el nombre ya. Bueno, algo que miramos cuando miramos al cielo, algo así. Una película de Georgia muy, muy bonita. Esa me gustó mucho. Y también otra que me gustó, que también este año, hace, no sé, creo que este año fue o hace unos meses, también la subieron a Movie, y también me voy a confundir con el nombre, pero es de este director rumano que se llama Porno desenfrenado y sexo desordenado. No, Ya está, esa ya la vemos ahora. es muy buena esa película, es ¿Sí? muy... No es una película porno, digamos, ¿no? No, Pero sí, empieza con un fragmento de una película porno, es una maestra que, bueno, está con su pareja, su marido, lo que sea, y se filman teniendo sexo, y ese video se viraliza y llega a la escuela, digamos, ¿no? Y bueno, y todo como una suerte como de cinismo y dobles discursos que hay alrededor de eso. Pero es una peli rumana y está hecho como en 3 actos, y el primer acto tiene mucho que ver con el transitar la ciudad de Bucarest, que yo creo que muchos de los que vamos a Bucarest nos va a recordar un poco a Buenos Aires o alguna ciudad latinoamericana también. Hay un segundo acto que es muy experimental, que es una cuestión como intento de montaje de diccionario, enciclopedia, divertido, irónico, y ya después la tercera parte, que es cuando le hacen una suerte de intervención a ella, los padres, en Chile diríamos como los apoderados del colegio, ¿no? Y bueno, es muy divertida, irónica, y me acordé de eso porque sé que la habían subido a Movie hace un tiempo, y porque no vi las últimas que subieron, que Close, creo que es, me la recomendaron, todavía no la veo. Tampoco la pude ver. Entonces, bueno. En mi caso soy más del libro. Me tengo que repartir el tiempo entre el libro y ver alguna película, me voy con un libro. ¿Y lees vos? ¿Lees por placer, digamos, literatura? Sí, sí. Sí, me gusta leer. A veces, ahora como estamos en pleno semestre, me cuesta, pero sí, me gusta leer y bueno, en general también leo bastante como literatura chilena y literatura argentina. ¿Qué leíste de Chile? Bueno, de Chile, ¿cuál fue las últimas cuestiones que estuve leyendo? Tengo que hacer memoria. Tengo mala memoria, pero he leído mucho y la verdad es que no recuerdo, incluso creo que las últimas además fueron como ediciones chilenas, pero de escritoras argentinas, ¿no? Como los diarios, hace poquito los chiquitos, el diario, hablando de diarios, el diario alemán que sacó María Negroni, que bueno, que me gusta a ella también. Pero he leído de escritoras chilenas, he leído, bueno, quizás ahí me pueda ayudar más María, porque he leído y no recuerdo los nombres, pero, bueno, de las últimas que leí, no sé si fue Isla Desierta, la última de Paulina Bravo. Flores, sí. Esta es la isla, la novela que sacó, porque había leído los cuentos. Sí, sí. Y... La isla de, no es algo con isla. Unas islas. Sí. Y yo aparte no debiera buscarlo antes de decirlo. Sí. Yo hace poco leí a Alejandra Costamagna. Sí. Había una vez un pájaro, ¿no? El de Cuneta. Qué lindo libro. Yo leí el de los cuentos que salió como el año pasado también de Alejandra Costamagna, muy bonito, de cuentos, que no recuerdo qué editorial eran. Sí. ¿Cuál de cuentos? También puede haber sido, bueno, Cuneta sacó... Tengo una memoria pésima, así que no me pido. No, tenemos acá el Alzheimer, nos está rodeando los tres. Además, tengo los que tengo ahí en pendientes también, pero... Pero Alejandra es fantástica. Sí. Además, vamos a hacer una nota ahora en unos días con ella. Le tengo que escribir para coordinar. Pero la conocí personalmente, ¿cuándo fue? Hace 2 días, ahí en la feria, y es divina. ¿Y vos, María, qué tenés para recomendarnos de lectura? Uy, de lectura... estaba leyendo cruzado y muchas cosas a la vez, pero, a ver, lo último, estoy muy pegada con Annie Ernaux, la verdad. ¿No, sí? Sí, lo último que estoy leyendo es ella, pero claro, me he pegado un largo recorrido por Annie Ernaux, y también he estado leyendo mucho literatura caribeña. Decime que vas a editar algo nuevo de Anticat. Estamos
viendo esa posibilidad. Bien. También estamos viendo la posibilidad de que Danticat quiera hacer un viaje al Cono Sur, que sería muy bonito. Traer la Argentina. Sí, esa es la idea, claro. A Chile primero y después. No, Argentina. ¿Qué más he estado leyendo últimamente? Perdón, ahora me acuerdo, yo leí Claro, la autobiografía de mi madre, la leí y quedé fascinada. sí, Ahora me van vendiendo. se lo reeditaron ahora por Lumen. Sí, Sí, sí. ese libro mucho tiempo estuvo en LOM. LOM, sí. LOM. Igual la edición argentina, pero LOM tenía su edición y ese libro es Con Chalaparta. Sí. Tenía varios libros de Kinkai. Ahora creo que se va a editar un tercer libro también. Creo que está en preparación en unos meses. Lo está traduciendo también Inés Garland. Una escritora que ha estado leyendo bastante es Simone Schwarz-Bart, que la publicaron hace poquito en Argentina. Sí, librazo. Lo publicó Andrés de Naviera. Sí, exacto. Hermoso. De ella también he estado leyendo bastante. Bueno, Maryse Condé, un montón también. En fin, lo último que sacó Impedimenta creo que es el Evangelio del Nuevo Mundo, ¿cierto? Me mataste, creo que sí, Sí, no lo puedo confirmar. Sí, novela fantástica. Dani Lasrier. No la conozco, me mataste. Es un escritor. Ah. También haitiano que, bueno, ahora vive en Francia, pero vivió mucho tiempo también en Canadá y lo editó el Cuenco de Plata. El año pasado 3 novelas muy buenas de él. Y bueno, Alejandra Costamaña, por supuesto, que es novedad ahora de Cuneta y en Argentina. Sí. Y ahí me quedo por el momento. Bien. Como vengo, claro, estoy pensando en... Lo tiraste un montón, ya está, tenemos un montón para leer. Bueno, para cerrar, no sé, ¿nos quieren decir algo más que no hayamos dicho del Gui? Sí, tengo algo, pero Laura, dale tú. No, solamente invitarles a que vean sus películas. Hay algunas que están como bien disponibles en YouTube, ahí creo que después se va a dejar el enlace. Y que nada, que las vean así divirtiéndose, porque son muy buenas, muy entretenidas. Y bueno, y también a leer sus memorias. Sí, bueno, yo iba a decir más o menos lo mismo. Recordar que Alice Guy hizo muchísimas películas. Muchas de sus películas están disponibles en YouTube, en otras plataformas. Podemos dejarles ahí algunos links y recomendados para que puedan verlos. Y también quizás algunos recomendados, Laura, en relación a las cosas que conversamos, ¿no? De repente podríamos comentarles ahí una suerte de programa de recomendados con lo que hay disponible, para que acompañen la lectura de las memorias con el cine de Alice Guy, que finalmente es la mejor manera de conocerla, ¿cierto? Ver su cine. Sí, muchas gracias, Martín, por la invitación. No, a ustedes, a vos, Laura, a vos, María, también es un placer charlar con vos. Laura, es un placer conocerte. Lo mismo, muchas gracias. Todo lo que nos contaste. Bueno, ¿vas a hacer alguna recomendación? ¿Del libro? No, sí. Sí, este libro. Amo este libro, ¿lo conocí ahora? La lista del pasado. No lo conozco. Buena. ¿Y de quién es? Julie Hayden. Es una escritora norteamericana que solamente se publicó este libro. Murió a los 47 años. Se descubrió a partir de Larry Moore, que hizo un podcast leyendo uno de sus cuentos. Y es magnífico, son todos cuentos. La verdad que es una outsider. Ella tuvo una vida tremenda. María, para vos te digo, prestad atención, ¿eh? Me gustan las outsiders y las vidas tremendas. No, pero es una escritora. Me atrapa. Y justo hicimos un taller de escritura con Inés Garland, y cuando lo estaba traduciendo, ella nos contó ahí en el curso que estaba traduciendo a esta escritora, que era buenísima, y lo leí, es bellísimo.
Sí, me encanta. Me hace acordar a, no sé si conocen a DJ Pancake, un escritor norteamericano que se murió a los 27 años, también que tiene un solo libro de cuentos, lo publicó Alpha Decay. También esa parte oscura de Estados Unidos, pero me fascinó, lo último que leí me fascinó eso. Y bueno, me está gustando, ya que estamos con banda propia, me está gustando mucho este. Sofía Tolstaya, esa es otra historia. Esa es otra historia, es otra cosa. Pero no, Julie Hayden es magnífica. Lamento que se haya muerto y que haya tenido solo ese libro. ¿Y de qué época es? Que no sé. Ella falleció en el 81, 82, por ahí. Ahora ya te digo, sí, 81. Ella nació en el 39 y murió en el 81, jovencita. Sí. También con cáncer, pero era alcohólica, una vida dura. Más allá de lo que cuenta en el libro, una vida dura la de ella. Y después, bueno, estamos leyendo de todo. Como lo que estamos con los libros, estamos salteando 3 millones de cosas. Pero es como que ese libro y el de Cuneta, el de Alejandra Costamagna, es otro que leí hace poco y me encantó. Bueno, Laura, un placer. La verdad que un placer tenerte. Gracias por traerla, María. Y vamos, María, ya sabemos. Te queremos mucho. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. A ustedes. Bueno, nos vemos la próxima. Te envío. Gracias. Chau, chau.